deshidrogenación de alcanos. Esta reacción ocurre con buenos rendimientos cuando empleamos moléculas pequeñas en presencia de un catalizador a altas temperaturas. Un ejemplo es el platino. Mencionaremos algunos de los catalizadores que también son empleados: níquel, rodio, cadmio, paladio, entre otros. Estas condiciones de reacción nos permiten eliminar una molécula de hidrógeno. Los hidrógenos que se pueden remover en los alcanos pueden ser en diferentes sitios, dando lugar a alquenos trans, alquenos cis o terminales. Estos son más ramificados o más sustituidos y este es menos sustituido y hasta dienos. Aquí tenemos el hidrógeno como subproducto de esta reacción. El mecanismo es sencillo, pero tenemos que explicar cómo es que ocurre. La representación que está aquí nos está indicando que es la superficie del catalizador y estas interacciones nos están diciendo que una vez que el catalizador entra en contacto con el alcano, queda adherido. Como podemos dar un ejemplo, que el polvo se adhiere a la superficie de una mesa o de una superficie. Así el alcano se adhiere al catalizador bajo temperaturas como 500 grados centígrados. Se lleva a cabo una interacción de 4 centros entre los dos hidrógenos vecinos y sus dos o sus correspondientes carbonos. Esta interacción del catalizador con el alcano favorece la formación de un enlace hidrógeno-hidrógeno, facilitando la ruptura de los enlaces carbono-hidrógeno. Vean, en el momento que se rompe el enlace carbono-hidrógeno, los electrones van a formar un enlace hidrógeno-hidrógeno y facilitan la ruptura del otro enlace y la formación de un doble enlace carbono-carbono. Como se muestra en esta lámina, ya está indicado cómo se desprendió la molécula de hidrógeno y se formó el doble enlace. Esta molécula de hidrógeno después puede ser removida fácilmente, de tal manera que el mecanismo es sencillo. Lo que deben de recordar es que en cursos posteriores van a ver con más detalle el fenómeno de absorción. Pasando a la eliminación de Hofmann. Veamos la síntesis. Las aminas en presencia de haluros de alquilo en exceso forman sales de amonio. Estas sales de amonio son la materia prima para poder emplear la reacción de Hofmann. Las sales de amina de amonio, estas sales, en presencia de óxido de plata en agua y con calentamiento, nos proporcionan alquenos. Fíjense, estoy enfatizando y pueden comparar. Hay reacciones en donde los productos favorecidos son los cis. Habrá reacciones donde los productos que se favorecen son los trans. Y la eliminación de Hofmann es un caso muy especial, ya que favorece el alqueno terminal, no de que le quedan pocos días, no, sino de que el doble enlace siempre quedará en un extremo. Como subproductos que se forman es agua, yoduro de plata y la mina.
Pido una disculpa por la lámina, pero esta sal de amonio es la que quise representar aquí. La reacción de Hofmann es esta. Pero como no sabemos, o para estos cursos, quise aclarar cómo es que se obtienen estas sales de amonio. Siempre las aminas se pueden alquilar en exceso, se dice, para dar sales de amonio, que son la materia prima en la eliminación de Hofmann. Pasaremos a explicar el mecanismo de reacción. En el mecanismo de Hofmann, considero muy importante explicar la metilación exhaustiva. Mire, partimos de una amina donde, como observarán, el nitrógeno está unido a 2 hidrógenos y al radical alquil. Esta amina es primaria porque lo importante es ver cuántos sustituyentes alquil posee ese átomo de nitrógeno. Y en este caso es 2-aminobutano. Vean, el nitrógeno está en el grupo 5, el oxígeno en el 6. A medida que bajamos de la tabla periódica, si el oxígeno es muy nucleofílico o básico, pues la amina lo es más con respecto al oxígeno. Hay aquí cargas que dibujé en el hidrógeno, la carga parcial positiva, y en el nitrógeno la carga parcial, positiva y acá negativa. El nitrógeno es nuestro nucleófilo. ¿Ya vieron que cambié el término? Ya no digo base, digo nucleófilo, porque va a formar un nuevo enlace con carbono. En los compuestos como haluros de alquilo, en este caso es yoduro de metilo o yodometano, se forma un nuevo enlace con el carbono, facilitando la ruptura del enlace carbono-hidrógeno. Y vean, el metil queda unido al átomo de nitrógeno y se forma el ion yoduro. Como el nitrógeno queda con carga positiva porque compartió su par libre, se dice que está deficiente de electrones. ¿Quién posee electrones? Con exceso de electrones está el yodo. Y aunque es una base débil, es lo suficientemente capaz de eliminar el protón de la amina, estabilizando esta carga. Eso quiere decir que los electrones del yodo se comparten con el hidrógeno, facilitando la ruptura del enlace nitrógeno-hidrógeno. Vean cómo se estabiliza. Se forma como subproducto yoduro, ácido yodhídrico y la amina. Pero esta amina dejó de ser primaria. Ahora es secundaria. Miren, N-metil, butanoamina. Pero es N-metil 2-butanoamina. Porque 1, 2, el extremo más cerca a donde está unido el nitrógeno es por donde empezamos a enumerar. Esta amina secundaria se somete a reacción con otra molécula de yoduro de metilo y procede el mismo paso. El nitrógeno comparte densidad electrónica o sus electrones con el carbono y el yodo, por ser un buen grupo saliente, se va o se desprende del metil, llevándose consigo a los pares de electrones que formaban el enlace carbono-yodo.
Se dice que el nitrógeno se vuelve alquilar. Se introduce otro grupo alquil. Este grupo alquil es metil. Y una vez más, el nitrógeno al unirse a otro metilo queda deficiente de electrones. Y como tenemos una vez más, se formó el ion yoduro, que es una base débil, pero capaz de remover al protón, facilitando la ruptura otra vez del enlace nitrógeno-hidrógeno y dejando los electrones con el átomo más electronegativo del enlace. Se estabiliza así la amina, ahora es amina terciaria. Observen, 1, 2, 3 grupos alquil. Y se vuelve a formar otra molécula de ácido yodhídrico. Por eso, esta es una alquilación exhaustiva. Nos falta explicar que como hay exceso de yoduro de metilo, mientras la amina posea pares de electrones libres y haya reactivo suficiente, se va a volver a alquilar. Observemos. La amina terciaria, una vez más, comparte sus electrones con el carbono, facilitando la ruptura del enlace carbono-yodo. Y el átomo más electronegativo se queda con los pares libres, se queda con los electrones del enlace. Por eso los halogenuros, al ser más electronegativos, tienden a quedarse con los electrones del enlace, facilitando la ruptura, y por eso se conocen como buenos grupos salientes. Observemos el producto final. El producto final se llama yoduro de N,N-trimetil 2-amoniobutano. Chicos, aquí tengo un error. Necesitamos poner una N más. Luego aclararé ese punto. Es N,N-N-trimetil 2-amoniobutano. Este es el nombre correcto de la sal de amonio. La sal de amonio se emplea para la eliminación de Hofmann. Esta es la reacción de Hofmann. Vamos a analizar una situación. La sal de amonio, esta sal, con óxido de plata, agua y calentamiento, obtenemos el alqueno menos sustituido, o también llamado alqueno Hofmann. Vayan investigando a qué se refiere el alqueno Hofmann, por favor. Para explicar por qué en presencia de agua el óxido de plata es capaz de eliminar un hidrógeno, formar el doble enlace y sale la amina que está con carga positiva, se considera buen grupo saliente. Eso facilita la remoción del hidrógeno y la formación del doble enlace. Pero ¿por qué se prefiere del lado menos sustituido y no del más sustituido? Pasemos a explicar el mecanismo de reacción. Esta parte es ya la eliminación de Hofmann. Lo anterior fue como a manera de entender de dónde viene la materia prima que se emplea en la reacción. Miren, anoté esta reacción o esta semireacción porque quiero que observen. El óxido de plata
con agua forma 2 moléculas de hidróxido de plata. Ya están viendo, hidroxilo. Carga negativa, nucleófilo o base. Lo que sucede es lo siguiente. El óxido de plata está con valencia -2, el oxígeno. Este átomo es el que posee la densidad electrónica. Tiene pares de electrones libres que puede compartir y además está con carga negativa. Mientras los iones plata están positivos, por lo que el oxígeno es la base. En presencia de una molécula de agua, comparte los electrones, forma un nuevo enlace llamado hidroxilo, que se estabiliza con una de las platas presentes en el reactivo. Mientras que cuando se está formando el nuevo enlace oxígeno-hidrógeno, se rompe el enlace hidrógeno-oxígeno, pero de la molécula de agua. Y este oxígeno es capaz de llevarse los electrones del enlace, formando así otro ion hidroxilo. De aquí salen las 2 moléculas de hidróxido de plata. ¿Qué quiere decir? Que bajo estas condiciones de reacción, yo no estoy haciendo reaccionar la sal de amonio con óxido, sino realmente con hidróxido de plata. Vean. Y el hidroxilo es una base y es una base fuerte. ¿En donde hay más posibilidad que esta base fuerte reaccione? Pues es tan rápida esta reacción que vean, ¿dónde hay más probabilidad de llevarse a los hidrógenos? Aquí hay 3, mientras que aquí solo 2. Entonces la probabilidad me indica que el hidroxilo, que es base fuerte, reaccione con uno de los hidrógenos del metil de un extremo, deje los electrones que están formando el enlace carbono-hidrógeno y estos electrones al mismo tiempo estén formando el enlace doble carbono-carbono, y como las sales de amonio son buenos grupos salientes, fácilmente se desprende. Esto es lo que se le facilita a las moléculas, de tal manera que la eliminación de Hofmann da preferentemente el alqueno menos sustituido. Productos o subproductos: agua, yoduro de plata y trimetilamina. Espero que tengan el tiempo suficiente para repasar y puedan comprender por qué una sal de amonio bajo estas condiciones y calentamiento, recuerden, siempre el producto mayoritario va a ser en un extremo. Por eso se dice que es el alqueno menos sustituido.